Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión del taller editorial para escritores. En esta sesión vamos a hablar sobre la edición en el procesador de texto. Hay una serie de principios para trabajar con el procesador de texto. El primero es que el procesador de textos es nuestra principal herramienta para escribir como para editar. Es decir, que nosotros deberíamos manejarlo lo mejor posible y aprender a utilizarlo en todas sus variantes, en todas sus opciones, todas sus herramientas. La segunda es, donde está el cursor podemos escribir y trabajar. Es decir, el procesador de texto es lo más sencillo porque donde está el cursor van a entrar las palabras, van a entrar los espacios, todo. Para aquellos que no han trabajado antes con el procesador de textos, básicamente es esa barrita intermitente. El tercer principio es que casi todo lo que necesitamos para trabajar con texto lo permite el procesador de texto. Con esos tres principios en mente podemos explicarles algunas cosas. Cosas especialmente que pueden pasar desapercibidas y que son términos que vamos a utilizar a lo largo del taller y en el trabajo de edición. Es necesario para comenzar a trabajar en el procesador de textos con la edición activar esta aplicación o esta opción de ver las marcas de párrafo o mostrar caracteres ocultos. Es esta P que aparece ahí, activar marcas de párrafo con una P invertida, la estoy señalando ahorita. Al momento de activar eso, ustedes pueden ver todas las marcas invisibles del archivo de texto. En este caso, hay una principal, que es la marca de párrafo, que es esa P invertida. Ella aparece al final de cada párrafo. Y cada vez que nosotros presionamos Enter, aparece esa P invertida. Igualmente existen saltos de línea. Son simbólicas como esa flechita doblada hacia la izquierda, más o menos el mismo símbolo del Enter, aparece al final de cada línea, donde vemos un salto de línea. Se activa presionando Shift y Enter al mismo tiempo. Igualmente van a encontrar espacios. Espacios se ven puntos principalmente a media altura y estos entran con la barra espaciadora. Entre palabra y palabra, cada vez que nosotros pisamos la barra de espacio, ese espacio es representado con un punto. Todos estos caracteres son caracteres invisibles, no precisamente los van a ver cuando estén trabajando, pero sí van a encontrarlos a lo largo de todo el texto en la medida que están escribiendo, sino en la medida que están editando. Algunas veces nos equivocamos, metemos saltos de párrafo donde no van, entonces con esta herramienta podemos ver que estamos colocando espacios donde no van. Algunos autores también, no sé, tal vez esperando concentrarse, mantienen presionada la barra espaciadora y se marca una línea largota de puntitos que se pierde al final de la página, que son espacios, 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 porque el autor quería hacer algo, pero no hallaba cómo hacerlo, entonces solamente lo hizo con espacio, como en una máquina de escribir, que das espacio, espacio, espacio hasta que llega al final, ¿no? También está el símbolo de tabulación. La tabulación generalmente es una flechita hacia la derecha y se activa pues con la tecla que está indicada con las flechitas encontradas o encima de, en la parte izquierda del teclado, perdón, con el símbolo de Tab. Igualmente es necesario que trabajemos con los saltos de página. Los saltos de páginas son, cuando activamos la marca de párrafos, aparece como una línea punteada con la frase salto de página y que permite que el contenido siguiente siempre comience en la página nueva. Es decir, que el archivo se corte en ese momento y continúe en la página siguiente. Eso nos ayuda mucho para organizar los contenidos de nuestros archivos, para que en lugar de estar todo el texto aglomerado y que si movemos una línea se traslade el texto hacia otra página y de repente el capítulo nos queda a mitad de página, ese tipo de cosas, nosotros utilizamos el salto de párrafo antes de cada capítulo o antes de cada elemento que comienza. Por ejemplo, cada vez que va a comenzar un poema nosotros añadimos un salto de página y eso ayuda al diagramador a organizarlo todo, pero además nos ayuda a nosotros también a organizarlo todo y que no se nos desordene, ¿no? Esto lo insertamos presionando Control
y Enter. Asimismo, hay una serie de atajos útiles en el teclado. Estos atajos útiles son, por ejemplo, para abrir, que es Control más la tecla A, Control G para guardarlo, que en Venezuela lo utilizamos muchísimo por nuestros habituales bajones de luz. Tenemos que cuidar nuestro trabajo para no perder lo que hemos avanzado, pues constantemente estamos presionando Control G para salvarlo. Seleccionar todo, para seleccionarlo todo, si queremos, por ejemplo, aplicar un mismo estilo de fuente, una misma tipografía a todo el texto, nosotros presionamos Control E y aplicamos lo que queramos, usar, por ejemplo, el mismo interlineado o un mismo color para todo el texto, ese tipo de cosas, ¿no? Para añadir negritas es muy útil cuando estamos escribiendo, Control N, porque entonces no tenemos que hacer uso del ratón. Cursiva, Control K, subrayado, Control S, alinear al centro nuestro texto, cuando queremos alinear un título, por ejemplo, un sumario o alguna cosa, algún párrafo, nosotros nos ponemos en el párrafo y presionamos Control T. Para alinear a la derecha, por ejemplo, cuando estamos colocando una dedicatoria de un poema o un epígrafe de un pensamiento, algo así que va hacia la derecha, Control D. Y alinear hacia la izquierda, Control Q, para poemas, por ejemplo, o para textos que no queremos que se justifiquen. Para justificar el párrafo, Control J. Y para crear un salto de página, como les expliqué antes, Control Enter. Si aprendemos a utilizar nuestro procesador de texto, nos ahorramos muchísimo en el proceso de edición, porque ya el diagramador o nuestro diseñador gráfico no tiene que trabajar sobre el texto, sino que tranquilamente puede dedicarse al aspecto gráfico. Principales tareas de edición en el procesador de texto. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el texto para crear un mismo estilo, para uniformarlo. Es decir, Control E, ¿no? Seleccionamos todo el texto, aplicamos el mismo tipo de fuente, alineamos todo de la misma manera, unificamos el interlineado, si es interlineado sencillo, o un interlineado 1.5, o un interlineado doble, por ejemplo. Esa uniformidad evita que al momento de editar el texto se vayan otros tipos de fuentes al programa de edición y el diseñador no sepa qué hacer con eso. Entonces termina el libro quedando deforme porque cada tipo de fuente tiene un salto de línea diferente, una altura diferente, un grosor diferente. Entonces eso hace que al momento de diagramar no puedas uniformar o dar un estilo uniforme al libro. Lo segundo que debemos hacer es aplicar estilos de texto. Para esto es útil, por ejemplo, seleccionar el párrafo, los títulos y empezar a añadir título 1 y título 2 donde aplique. Es necesario recordar que los títulos primarios y secundarios no llevan punto y final. Para aquellos títulos de tercer nivel, que son generalmente intertítulos o definiciones muy específicas, en adelante, del título 3 en adelante, sí lleva punto al final. Las dedicatorias van en cursiva y alineadas a la derecha, generalmente esa es la regla. Las citas son párrafos con margen izquierdo y derecho. Esto es importante porque si nosotros mantenemos este estilo, pues el diseñador, el diagramador, puede mantenerlo y entender el texto también. Y por supuesto nuestros lectores lo van a agradecer muchísimo. Es necesario utilizar también la aplicación de insertar pie de página, insertar y extraer gráficos en Word, por ejemplo, cuando hay escritores que añaden en el procesador de texto las imágenes, el diseñador le toca bajar las imágenes del Word. Para esto, bueno, lo ideal es que las imágenes estén en la mejor calidad posible. Gráficos como las tortas, las barras. Las primeras correcciones se hacen utilizando la herramienta reemplazar para aquellos errores comunes. Cuando el escritor tiene un teclado en donde el acento, la tilde, está invertida hacia la izquierda, que no es propio del español, pues bueno, nos toca buscar todas las vocales que tengan su tilde invertida y reemplazarla por ¿cuál? Por una vocal que tenga la tilde correctamente, ¿no? Estos son errores comunes. Lo mismo, por ejemplo, si hay un autor que escribió una palabra o repite el mismo error, pues reemplazamos esa palabra.
La herramienta de reemplazar nos va a ayudar muchísimo. También para espacios dobles, por ejemplo, a veces estamos escribiendo y se nos van dos espacios entre palabra y palabra. Podemos reemplazar dos espacios por un espacio. Lo mismo es necesario revisar que cada párrafo tenga su punto y final y que comience en mayúscula. Esto es algo sencillito que con una vista por encima podemos detectarlo. Lo mismo, revisar la secuencia en la numeración tanto de los pies de páginas como de los capítulos y los títulos. Vamos a practicar aquí un poco. Les muestro acá un libro que es El poder de la palabra escrita, en homenaje a María Elvira Gómez, un libro que hicieron sus amigos, pero eso es un libro de amigos, Liberamicorum, ¿no? Siguiendo lo que dice nuestra lámina anterior, vamos a ir practicando. Vamos a seleccionarlo todo y aplicar un mismo estilo de texto. Aquí está control E. Todo el texto está sombreado, como pueden darse cuenta. Control E, volvemos para que se den cuenta. Control E y se selecciona todo. Yo quiero aplicar, por ejemplo, el mismo texto. Arial 12, todo va a quedar en Arial 12. También dijimos que íbamos a uniformar el espaciado, en este caso vamos a colocar 1.15 y quitar los saltos posteriores y los saltos anteriores al párrafo. Eso es muy útil. Algunas veces para quitarlos todos hay que agregarlos, para quitarlos, ¿no? Ese tipo de cosas. Como ven, todo eso se alteró porque cuando yo empiezo a editarlo todo, pues todo se altera. ¿Qué es lo ideal? Que esto podamos ver los caracteres ocultos. Así que vamos a activar nuestros caracteres ocultos activando las marcas de párrafo. Miren todas los símbolos de párrafo invertido, ¿no? Todos esos caracteres invisibles que están presentes en la obra, pero que nosotros pues no van a salir impresos, pero tampoco los vamos a ver, sino que están ahí, bueno, de alguna manera afectando pues la edición, ¿no? Es importante que todo esto se haga durante la preparación del manuscrito. Si nosotros lo hacemos de esta manera, nosotros podemos revisar que antes de enviar el texto al autor, perdón, al diseñador o al diagramador, incluso a un revisor, pues todo esto esté adelantado y no tengamos que recibir pues revisiones de este tipo. O no recarguemos al diseñador gráfico. Algunas veces los diseñadores gráficos se retrasan bastante corrigiendo errores que nosotros pudimos ahorrarles. Y lo peor no es eso, lo peor es que eso lo pagamos nosotros, ¿no? O sea, si lo contrataste tú, te toca pagarlo. Ok, lo que estoy haciendo ahora es pasar el índice a la página siguiente, presionando Control Enter, que sale esa linecita que dice salto de párrafo, salto de página, perdón. Ya la página está limpia, básicamente solamente tiene la imagen y un salto de página siguiente. La portada, la imagen, en este momento no vamos a utilizar la portada, así que la podemos borrar. Esta portada debería estar aparte, ¿no? En un archivo JPG o TIFF o un archivo editable de imagen que sea editable, que tenga la calidad, perdón, suficiente para una portada. En este archivo no lo necesitamos, así que lo vamos a borrar. Si es necesario, podemos colocar de repente en esa página portada para que el diseñador o el diagramador entienda que ahí va una imagen, ¿no? Volvemos a seleccionar todo, vamos a uniformar los márgenes y fíjense que hay unos que están por un lado, otros están por otro lado. Ajá. Es probable que estos márgenes que estemos modificando ahorita sean, por ejemplo, de una cita más adelante y eso, pero si yo lo estoy revisando, digo, no conozco el texto, yo prefiero editarlo e ir párrafo a párrafo, página a página, e irlo organizando. ¿Sí? Para este libro tenemos, por ejemplo, artículos que están identificados con un nombre y luego el título del artículo, ¿no? Tenemos un tabulador perdido por ahí, como lo vieron, hay que borrarlo.
y como es un solo espacio entre uno y otro, pues yo voy a borrar los otros espacios que no deberían estar. La intención de uniformar el texto es encontrarle o facilitarle de alguna manera, como les decía, facilitarle el trabajo al diagramador, para no tener que corregir sobre lo que ya se corrigió. Y bueno, es de alguna manera para acelerar el trabajo, ¿no? Fíjense, llegamos aquí a unos puntitos que están después de la palabra presentación. No sé si los pueden ver, si acercan un poco el video. Están esos espacios. Eso hay que borrarlo porque eso no va ahí. No se va a ver, pero igual no va ahí. Antes de presentación, porque eso es un nuevo capítulo, colocamos control enter y él nos añade otro salto de página. Entonces ya presentación siempre va a estar en ese sitio porque el salto de página siempre lo va a estar empujando hacia adelante. Eso evita que se nos mezclen los capítulos. Algunas veces nos ha pasado que hasta se nos olvida que ahí comenzaba un capítulo y terminamos pegando un artículo con otro, ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, bueno, al final de este artículo está la autora. Ella la quiero que quede ahí a la derecha, está perfecto. Fíjense que hay un montón de espacios antes del título siguiente, que en este caso es un título de capítulo porque veo que está en medio de la página. Todos esos espacios los vamos a eliminar, los seleccionamos, presionamos control enter y eso genera su salto de página para que quede en la página siguiente. Yo solamente voy a dejar 3 espacios antes de ese capítulo, ese título de capítulo, ese nombre de capítulo. Es necesario, bueno, a veces añadir este tipo de cosas que entre corchetes podemos colocar indicaciones al diseñador. En este caso escribimos en mitad de la página, para que él sepa que eso va en mitad de la página. Lo mismo, bueno, volvemos a eliminar todo este montón de saltos que no van ahí. Aquí comienza el otro artículo. Fíjense que comienza con el nombre de la autora y de ahí en adelante un montón de saltos de párrafo, ¿no? Yo solamente voy a dejar 3. Él tiene un epígrafe, está hacia la derecha, está en cursiva, está bien. Lo que sí es que hay que revisarle las mayúsculas porque a veces se nos olvida ese tipo de cosas. Bueno, corregirlo todo, digamos, que quede lo más limpio posible. El punto y final, por ejemplo, le falta, entonces bueno, también se lo dejamos ahí. Para Maris, como lo escribe ella misma, bueno, vamos a colocarlo ahí. Vamos a dejarlo en redondas para distinguirlo del texto, ¿no? Poemas de Barro, en este caso pues vamos a dejarlo en cursiva, es el nombre propio de un libro, el nombre de un libro, y el año lo dejamos en redondas. En redondas, cuando digo en redondas, es que no tiene cursiva, es texto normal. Donde está Semblanza de María Elvira Gómez, yo prefiero dejar Semblanza y dar un salto de línea a María Elvira Gómez. ¿Por qué? Porque cuando esas dos líneas apliquen un estilo, deberían tener el mismo estilo. Semblanza María Elvira Gómez o Semblanza de María Elvira Gómez. De aquí en adelante empezamos a revisar. Fíjense que entre párrafo y párrafo hay espacios. Esos espacios no deberían estar porque eso obedece ya al estilo que se le aplique al documento final. Así que podemos eliminar esos espacios. Algunas veces hay autores que prefieren conservar esos espacios, pero entonces no se dan cuenta que están dejando activa la herramienta de dejar espacio después de cada párrafo. Y cuando sucede eso, entonces el diseñador no se da cuenta. No hay forma de que se dé cuenta. Y bueno, ocurren accidentes. Aquí pueden ver dónde están la imagen. La imagen aparece con un ancla, una anclita que pueden ver ahí que aparece y desaparece. Está justamente en ese espacio de párrafo. En este momento, bueno, como la imagen va pegada al texto anterior, lo ideal es que la imagen esté en línea con el texto. Ya, bueno, vamos a bajarla para que se vea. Pero esta imagen está agrupada con un cuadro de texto. Si esto pasa al programa de diseño, este cuadrito se va a perder. Entonces la leyenda de nuestra fotografía se va a perder. El diseñador le va a tocar ir a piecito añadiendo una por una y nos va a cobrar más. Entonces no hagamos esto, vamos a copiar esa leyenda de la fotografía,
la pegamos donde va y podemos colocar algún indicio de que la imagen va ahí. La fotografía, podemos seleccionarla aquí con botón derecho, le damos en desagrupar y separamos la fotografía. La foto la quiero en línea con el texto, así que me la voy a llevar hasta donde yo quiera, así que el ancla, bueno, voy a poner el ancla donde yo quiero que quede. Y en este caso, pues me voy a formato y me voy a ajustar texto. Yo quiero que esté en línea con el texto. ¿Por qué quiero que esté en línea con el texto? Porque no quiero que se pierda. Y, por supuesto, ella va a entrar como parte del texto, parte de ese texto. Cuando pase al programa de diseño, la imagen no va a ir, pero el diseñador puede distinguir el espacio y la leyenda. Lo mismo, podemos, por ejemplo, trabajar con las imágenes. Y lo ideal es que podamos sacarla de aquí, porque si no la tenemos aparte, necesitamos pasársela al diseñador aparte, porque si no también nos va a cobrar aparte. Así que vamos a hacer un trabajo diferente, vamos a copiar la imagen, vamos a Paint. Generalmente está, bueno, esta versión es Windows 7, pero generalmente están accesorios, o pueden buscarlo. En Windows 10 ya aparece un buscador, ustedes escriben Paint y les aparece. En Paint es sencillo, creo que lo pegamos y lo guardamos. En este caso lo guardo como JPG. Puedo guardarlo como foto 1, seguir la secuencia, foto 1, foto 2, foto 3, imagen 1, imagen 2, imagen 3. Eso es útil, pues, ¿no? Yo estoy buscando acá la carpeta porque es importante que quede en la misma carpeta donde está mi texto, que no quede uno en una carpeta y otro en otro. A veces se generan esos desórdenes. Bueno, miren, aquí está la imagen ya. Pero bueno, vamos a dejar ahí, ya comprobamos que está. De todas maneras, todas las imágenes tienen que estar así, separadas y afuera del archivo de texto, para que el diseñador pueda trabajar. En este caso yo las numeré 1, 2, 3, 4 de la manera más sencilla, ¿no? Esta imagen, bueno, que tiene más de un número como 2, 3, fue que la insertamos después, o se insertó después, pero va entre estas dos fotografías, así que bueno. Y hay otros elementos que necesitamos, algunas cédulas de los autores, cuando se gestiona depósito legal, los logos de las instituciones, ese tipo de cosas. Todo eso va para el contenido del libro. Volvemos al documento Word. Ya aquí tenemos el primer artículo editado. Tenemos un montón de saltos de párrafo de más, vamos a eliminarlos, no hay problema. Listo. El primer artículo está aparte. Mientras más limpiemos el trabajo va a ser más fácil. Ok. Hay algo que quería mostrarles también. La forma correcta, yo sé que muchos ya lo saben, de colocar un pie de página, es colocarse al final de la página, de la palabra, al final de la palabra, ustedes colocan el cursor ahí, suben a la herramienta, bueno, aquí al final la tierra suplica por ser amada, vamos a colocar nuestro pie de página, entramos a la herramienta de referencias y buscamos insertar nota al pie. Hay distintas notas, pero principalmente quiero una nota al pie. Le doy un clic y ahí me aparece arriba el número 1 y abajo el número 1 y ya puedo añadir. Este pie de página va a ser heredado al programa de diseño y no se va a perder. En cambio, si yo creo ahí un cuadrito de texto y lo pongo flotante, cuando eso pase al diseñador, el diseñador lo va a vaciar en el programa de diseño y no va a rescatar. No lo va a poder rescatar. Le va a tocar hacerlo uno por uno. Voy a acercarme un poco para que lo vean. Ahí se nota al final el número 1 y abajo en el pie de página aparece. Cuando se coloca después de un punto, después de un párrafo, debería colocarse después del punto. Y en el caso de cuando es una palabra o se coloca después de la palabra, pues inmediatamente después, ¿no? Y lo coloca. Hay distintos tipos de estilo, pero bueno, esto es como la regla general. Esta debería ser la forma correcta de insertar los pies de páginas. Hay gente que lo hace así. Él coloca un número, 1 por ejemplo, y
agarra un superíndice, le crea superíndice, que es uno de los estilos, y después se va para la herramienta insertar y añade 1, pie de página. Eso. El problema es que cuando yo pase esto al programa de diseño, no lo va a interpretar como pie de página, se va a perder. El diseñador le va a tocar ir a pie y se va a fastidiar. Le estamos poniendo más trabajo a otro, ¿no? Es importante que nosotros podamos editar en el procesador de texto todo lo posible para que el diseñador no nos cobre más. Bien, para trabajar, por ejemplo, para trabajar con tablas o trabajar con gráficos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Paint. Lo podemos seleccionar ahí, lo copiamos y lo pegamos en Paint. Hay algunos programas, algunos procesadores de texto que ya traen la opción de guardarlo como imagen. Por ejemplo, aquí está esta tabla. Cuando insertamos tablas de este tipo, es distinto porque la tabla sí la puede importar el programa de diseño. Nosotros podemos mandar esta tabla, por ejemplo, que estoy colocando acá, y esta tabla sí va a entrar en el programa de diseño. Lo ideal es que, bueno, no nos matemos la vida dándole estilo a esto, porque esto cuando pasa el programa de diseño pasa de la manera más sencilla posible los datos en bruto en un montón de tabla gris, una tabla alineada gris. Ya le toca al diseñador gráfico darle estilo a esa tabla. Podemos nosotros darle un estilo básico para que tal vez el diseñador se guíe por ahí, ¿no? Eso se exporta en el documento y no hay problema. Si el diseñador va a necesitar en algún momento hacer algo más con una tabla, pues bueno, seguramente nos va a pedir apoyo, pero si nosotros sabemos insertar la tabla y la colocamos en línea con el texto, no vamos a tener ningún problema. Perdón. Vamos a hacer una prueba aquí insertando una forma, por ejemplo. Si añadimos las cosas de esta manera, por ejemplo, esto no pasa al procesador de texto, esto se pierde. Hay gente que hace tablas de esta manera o hace sus gráficos así y se pierde. Y se pierde y le toca al diseñador ir otra vez a hacerlo. Incluso si lo abres en otro procesador de texto, se altera, se mueve. Entonces, para que esto no suceda, pues vamos a conocer nuestro procesador y a usarlo de la mejor manera posible. Otra cosa que me gustaría practicar con ustedes es aplicar títulos. Vengan para explicarles. Los estilos de título ya están predefinidos. El programa los trae. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, vamos a ver este. Aquí tenemos un autor, un estilo de autor. Acá tenemos otro estilo, tenemos otro estilo, tenemos otro estilo. Y el texto general, que es un estilo de texto general. Ese estilo de título, donde aparece Semblanza, María Elvira Gómez, y aparece el otro estilo. Por ejemplo, podemos elegir arriba al estilos, título 2, para que la autora de este texto me agarre el estilo título 2, como estamos haciendo ahora. Lo puedo editar también, como hice hace un momento. Los títulos 1 y título 2 nos lleva a punto. Eso sí, sí existe un título 3, como se los dije al principio. Por ejemplo, vamos a añadir aquí un intertítulo. Este debería tener punto. Y colocamos, bueno, título 3 de una vez para que salga ahí. Bien. Ese tamaño. Muy bien. En ese estilo, generalmente, bueno, como pudieron notar, el título 1 tiende a ser más grande que el título 2 y que el título 3. Hay una jerarquía. Lo mismo hay un estilo de subtítulos y otros estilos que podemos utilizar para ayudarnos a organizar la información. Podemos ir trabajando todo el texto procurando que las cosas queden en su sitio. Por ejemplo, esto debería ser un subtítulo. Y esto que está acá arriba debería ser un título 1. Título 1. Ajá. Ahí va. Este sería un título 2. Y con eso simplificamos. Podemos trabajar con más simpleza y se entiende.
Todo esto debería hacerse antes de que pase al diseñador. Ok, otro asunto pendiente era mostrarles las citas. Hay una opción con las citas. Necesitamos que el diseñador identifique las citas. Hay una opción que es, por ejemplo, aplicarles algo, ¿no? En este caso, la cita, como dijimos, debería tener margen izquierdo y margen derecho. Eso se le explica al diseñador para que él lo cree. Esto, cuando se pase al programa de diseño, aquí estoy aplicando más o menos cómo se vería en Word, ¿no? Un texto más pequeño. Muy bien. ¿Qué le estoy añadiendo yo? Yo le estoy añadiendo un espacio antes y un espacio después a la cita. ¿Por qué? Porque cuando el diseñador vea eso en el programa de diseño, va a distinguir que ese párrafo no va en línea con el resto del párrafo, que ese párrafo es aparte. Entonces puede ser una cita, así que él va a revisar y va a decir, ah, sí, efectivamente es una cita y lo va a colocar. En cambio, si yo lo dejo en línea con el texto, no se va a percatar visualmente de dónde va ese texto. En el caso de insertar imágenes, también es bueno que utilicemos las aplicaciones del procesador de texto. Nos vamos a insertar imagen, buscamos nuestro archivo, el que queramos. En este caso, bueno, yo estoy buscando aquí mi carpeta de imágenes, del libro. Ok, aquí en el Libera Mi Quorum tengo varias, vamos a insertar esta. Él la va a insertar. Por defecto la inserta en línea con el texto. Lo ideal es que eso sea así. Que todas las imágenes estén en línea con el texto. Para extraer la imagen también podemos copiarla, pegarla en Paint y guardarla. Y con eso sacamos la imagen de ahí. Lo mismo podemos hacerlo con los gráficos. Hay una serie de diagramas, como les explicaba, ahí están los gráficos de barra y tortas, etc. Pero también hay esto que son Smart Art. Los Smart Art son diagramas bastante creativos para organizar la información y explicar algunas cosas. Aquí por ejemplo, tiene hasta varios colores, podemos colocar distintos textos, 1, 2, 3, no sé. Esto se puede sacar y ponérselo al diseñador. ¿Cómo hacemos? Lo copiamos, lo traemos a Paint y lo pegamos. Y en Paint nos lo va a reconocer y lo podemos guardar como una imagen para que lo inserten luego en el libro. Podemos trabajar todos nuestros diagramas. En este caso, bueno, vamos a colocarles 1, 2, 3 para que se distinga. Vamos a verlo. Aquí está la información. 1, 2, 3. Esto se guarda y se guarda como imagen. Después le toca, bueno, al diseñador revisarlo, si está bien, si está mal. Bueno, ya eso es su trabajo. Pero nosotros hacemos nuestro trabajo de que quede lo más limpio posible. Si es necesario, podemos también colocar un espacio en blanco, unos espacios y colocar ahí gráfico 1, imagen 1, entre corchetes y dejar unas líneas entre una cosa y otra para que el diseñador distinga cuando esté revisando el texto que hay unos corchetes extraños ahí y que tiene que guiarse por ellos, ¿no? Nosotros como autores editores, este sería nuestro trabajo, porque el proceso de edición desde el procesador de texto es nuestro trabajo. Es nuestra principal herramienta como escritores, como editores, es nuestra herramienta. Entonces, la invitación es, bueno, que aprendan a usarlo en la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención, disculpen si me extendí, pero seguimos.